Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Bueno, ok. En la primera parte de esta prédica, cómo evitar discusiones, vamos a hacer un recuento de lo que hablamos el domingo pasado. No se preocupe, no va a durar una hora el recuento, pero quiero que usted tengamos como un contexto de lo que ya platicamos. Le dije que íbamos a entrar a estudiar el capítulo 4 de la carta de Santiago. Santiago solamente tiene 5 capítulos. Ahora vamos al capítulo 4 de la carta de Santiago. Y Santiago, desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 10, él está hablando acerca de cómo manejar los conflictos, cómo manejar las discusiones, las diferencias. Todos nosotros vamos a tener situaciones como estas en la vida. Nadie está exento a no toparse con un peleonero o a no ser un peleonero. Amén, los peleoneros. Las mujeres solo se ríen, que dicen que el que se ríe es su maldad, ¿se acuerda? ¿Va? Pero bueno, mire pues, Santiago en el capítulo 4 nos habla acerca de cuáles son las causas, o cuál es, mejor dicho, cuál es la causa de los conflictos, y luego nos da la solución a los conflictos. Pareciera sencillo, 2 cositas, ¿verdad? Como para terminar en 10 minutos, pero el domingo solamente vimos la primera parte. El domingo vimos que la causa de los pleitos, la causa de los conflictos, son los deseos que combaten dentro de nosotros. La causa de los conflictos, ¿cuáles son? Son nuestros deseos, nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. Y aprendimos que hay 3 clases de pasiones. Ya le dije que antes de que se hiciera conocida la psicología, antes que se descubriera la psicología como tal, como una ciencia, Santiago ya daba consejos sobre la conducta de los seres humanos. Interesante, fue la pura revelación de Dios. Y entonces Santiago dice que la mayoría de nuestros conflictos se originan en nuestros deseos. ¿Dónde comienzan los pleitos? En nuestros deseos. Y Santiago dice cuáles deseos. Dice 3 clases de deseos. Primero dice el deseo de tener. El deseo de tener. Allí hay conflicto. Cuando mi interés es tener cosas, allí hay conflictos. Aprendimos que lo saludable en la vida es usar las cosas y amar las personas. ¿Se acuerda de eso? Lo saludable en la vida es usar las cosas y amar las personas. Pero en esta sociedad materialista invertimos el orden. Nosotros usamos a las personas y amamos las cosas. Cuando amamos más las cosas, comenzamos a usar a las personas para conseguir esas cosas que según nosotros necesitamos. Y aquí hay algo que usted y yo debemos entender. Mire, la diferencia entre algo que es necesario y algo que no es necesario. Esta sociedad de consumo produce en nosotros necesidades que no son reales. Y por ahí andamos diciendo: necesito ese par de zapatos. No lo necesita. Ese par de zapatos no. Usted necesita un par de zapatos, no 10. Y no ese en particular. Pero esta sociedad de consumo nos hace pensar que necesitamos cosas que simplemente son deseos de tener. Y ahí comienzan los conflictos.
¿Aló? En vez de decir deseo ese vestido, uno dice necesito ese vestido, esa camisa la necesito, necesito ese teléfono, necesito ese carro. No lo necesitamos, son deseos. Hay cosas que son necesarias en la vida. Tener con qué vestirnos, dónde vivir, son cosas necesarias en la vida. Y la Biblia dice, Filipenses 4:19, que Dios se compromete a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. De eso hablamos el domingo, ya no me voy a entretener en eso. El otro deseo es el deseo de sentir, o sea, está hablando acerca de el placer. Buscamos aquello que nos dé placer a nosotros, lo que nos haga sentir bien. Cuando le mencioné que cuando pensamos en placeres, generalmente pensamos en experiencias pecaminosas, pero no, los placeres en la vida son variados y no necesariamente son pecado. Por ejemplo, comer algo que a usted le gusta, dormir, etcétera, etcétera. Hay cosas que no son en sí mismo malas, pero nuestro deseo de sentirnos bien nosotros a veces va en contra de la integridad de otras personas, a veces va en contra de los proyectos de otras personas, y a veces no nos importa pasarnos de encuentro, llevando de encuentro a otros con tal de sentirnos bien. Ahí están los conflictos. Santiago también dice que el otro deseo es el deseo de ser, y está hablando ahí acerca del orgullo, hablando acerca de esa necesidad de reconocimiento. No me voy a entretener porque de eso hablamos la semana pasada. Entonces Santiago dice que el origen de los problemas está en nuestros deseos. Ok, y habla de 3 clases de deseos ahí. Pero la pregunta que después hace es Santiago: ¿por qué es que esos deseos, a veces, aunque sean genuinos, por qué a veces esos deseos no se hacen realidad en nosotros? ¿Por qué razón a veces las cosas que deseamos, ya le dije que aunque no sean pecaminosas, ¿por qué no se hacen realidad en nosotros? Santiago dice que hay 2 razones por las que no recibimos las cosas que deseamos. Y decía él, número 1, dice no tenemos porque no pedimos. La anterior a esa, poneme el versículo anterior a este, Santiago 4:2, que dice: no tienen porque no piden. Así que sencillamente le está diciendo, usted más que se pone a pelear con otras personas, cuando lo que usted tiene que hacer para tener eso que desea es orar. Ore, pídale a Dios. Así que ahora lo que sigue es que ¿por qué no recibimos lo que deseamos? Porque no oramos. Así que debemos aprender a orar. Número 2, dice Santiago que la segunda razón por la que no recibimos lo que deseamos es por el orgullo. En el capítulo 4, ahora en el versículo 6, dice allí que Dios se opone ¿a quiénes? A los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Dios se opone. Hay otra versión que dice Dios resiste, pero la traducción mejor para que comprendamos es esta: Dios se opone, o sea, Dios se pone en el camino, Dios estorba, Dios tapa, Dios evita que el orgulloso siga adelante. Así que si sus hijos, los hijos de Dios, son orgullosos, yo sé que usted se sorprende porque usted es bien humilde, pero sí hay cristianos orgullosos. Ahora, si los hijos de Dios son orgullosos, no van a prosperar y van a vivir todo el tiempo viendo a otros avanzar, aunque sea de a pasitos pequeñitos, pero los van a ver avanzar y ellos se van mordidos porque ven a otros avanzar y ellos no. Pero no se han dado cuenta que el problema está no en el cielo, en el suelo. Dios quiere darnos, Dios quiere proveernos, pero nosotros somos orgullosos. Voltea a ver al
al hermano amado, a la hermana amada que está al lado suyo, dígale: Dios te está hablando ahora. Dios te está hablando. Ok. Así que esto fue lo que hablamos el domingo en 1 hora y media, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de cuál es la cura, cuál es el remedio a los conflictos. Ya vimos que Santiago dice que el origen de los conflictos son nuestros deseos. Ahora Santiago nos habla de cuál es la cura. Ahora ponémelo, ahí está. La cura para las discusiones, para los conflictos, es la humildad. Y recuerdo que terminamos aquí precisamente el domingo. Quiero que lea conmigo Santiago capítulo 4, el versículo 6. Dice la Biblia: Dios da gracia a los humildes. Léalo una vez más. Dios da ¿qué? Gracia a los humildes. Y el versículo 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ok. ¿Qué dice el versículo que Dios le da a los humildes? Dios les da gracia. Dios les da gracia. Entienda una cosa importante, ya hicimos esta diferencia cuando hablamos acerca de la fe y las obras, pero valga la aclaración una vez más. Santiago no está hablando acerca de cómo uno llega a ser salvo, ni cómo uno llega a ser hijo de Dios. Santiago está hablando de cómo vive un hijo de Dios, cómo demuestra uno que ya es salvo. Santiago no está hablando de la fe salvadora. Santiago está hablando de la fe que viene posterior a la salvación, que se muestra en buenas obras. De hecho, no está divorciado Santiago con la teología del apóstol Pablo. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, donde está nuestro versículo insigne para hablar de la salvación por gracia sin obras, que es el versículo 8, Efesios 2:8. Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora él está diciendo que para llegar a ser salvo no hace falta hacer nada, no hacen falta las obras. Pero en el versículo 10, dos versículos más después del versículo 8, dice Pablo: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que Pablo no está diciendo: ahora que sos salvo puedes vivir como te da la gana. No, dice: para llegar a ser salvo no tenés que hacer buenas obras. Eso no hace falta porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Pero ahora que sos salvo, tenés que vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos. Así que está hablando de dar frutos, y Santiago precisamente está hablando de eso. Ok, cuando él habla de la gracia en este versículo, en este capítulo 4, versículo 10, Santiago 4:10, otra vez volvamos a la presentación. Cuando Santiago dice el versículo 6, dice: Dios da gracia a los humildes, no se refiere a la gracia de la que nosotros nos apropiamos para ser salvos. La palabra gracia, o mejor dicho, la gracia de Dios es como un diamante. Hicimos una serie aquí que hablamos acerca de la gracia como por 2 meses, y la serie se llamaba Entrada Gratis. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok, y pusimos aquella canción de Marc Anthony que decía: ¿qué precio tiene el cielo? Un gran miedo usted, ¿verdad? Entonces, porque mire, parece, oiga, interesante esa canción, aunque está hablando de otro volado, pues, ¿verdad? Pero es la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Y pues aprendimos que la entrada al cielo es gratis. Es gratis. Entonces, en esa serie donde hablé acerca de la gracia por más de 2 meses, le enseñé yo que la gracia es como un diamante que cuando se pone a la luz da diferentes colores.
translúcido, pero en diferentes colores, porque el diamante tiene diferentes cortes, diferentes facetas. La gracia de Dios no solo sirve para salvarnos, la gracia de Dios va más allá de eso, es un asunto más integral. Así que yo le he enseñado a usted que la gracia de Dios, póneme lo que está ahí, es el poder de Dios para transformar mi vida. La gracia es el poder de Dios para transformar mi vida. Así que la pregunta esta noche es: ¿qué le gustaría cambiar de usted mismo? ¿Qué desea usted cambiar? ¿Qué necesita cambiar usted en su vida? Entonces usted necesita poner en acción la gracia de Dios. Y a esto se refiere Santiago en este versículo. No es que te va a dar la gracia para ser salvo, porque ya sos salvo. Ahora dice: tienes que recibir de Dios la gracia para poder cambiar esos aspectos de tu vida que no son buenos, que no agradan a Dios. ¿Quiere usted cambiar la manera en que se relaciona con otras personas? Necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Solo acuérdese cuando Pablo estaba enfermo, muy enfermo, y él le decía: Señor, quita este aguijón en mi carne, quítalo de mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor para el apóstol Pablo? Le dijo: bástate mi gracia. La gracia es suficiente, quiere decir, para todos los conflictos de la vida. Así que la gracia te sostiene en tiempos de enfermedad, en tiempos de necesidad. Y la gracia de Dios tiene, oiga, la habilidad de transformarnos. Por eso quiero cambiar la manera en que me relaciono con otros, en mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Entonces lo que yo necesito es la gracia de Dios. Nadie puede cambiar de manera radical, profunda por sí solo. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del poder de Dios, y el poder de Dios se llama gracia. La gracia es el poder para transformar mi vida. Y hay una sola manera para conseguir esa gracia transformadora. ¿Cuál es? Humillándonos. Ahora poner la anterior. ¿Qué decía el versículo? Dios le da gracia a los humildes. La manera en cómo podemos hacer eficaz la gracia de Dios para cambiar mi vida y mis relaciones es siendo humildes, humillándonos. Así que ya le dije que aquí no está hablando de gracia para salvarnos, está hablando de gracia para vivir. Usted debe reconocer que no puede solo, y eso es humildad. Humildad es decir: yo no puedo hacer esto solo, yo no puedo lograr esto solo. ¿Sabe? Cuando usted viene al Señor, el Señor viene a vivir dentro de usted. Pero luego de eso, esa vida nueva en Cristo que usted tiene en su interior necesita crecer y desarrollarse. Y entonces seguimos necesitando la gracia de Dios. Así que Santiago, en los próximos versículos, él da oraciones muy cortas. Santiago es un apóstol muy práctico, y en esas oraciones cortas Santiago lo que hace es que nos da 4 acciones específicas que usted y yo debemos hacer para dejar de tener discusiones, o para manejar mejor las diferencias con otras personas. Así es como Santiago nos dice: así se para un conflicto, así se acaba un conflicto, de esta manera. ¿Está listo? 4 cosas. Número 1, lo primero que tengo que hacer es entregarle ese conflicto a Dios. Entrégueselo a Dios. Anote por ahí, por favor, entrégueselo a Dios. ¿Cómo dice el versículo 7? Santiago 4:7, en la primera parte dice: así que sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Lo que está diciendo es: permítanle a Dios que sea Dios en tu vida. O sea, déjale el control de las cosas a Dios. Deja de querer manejar tu vida
por tus propios medios, por tus propios esfuerzos. Deja que Dios tome el control. Entonces, ¿qué dice Santiago? Lo primero que Santiago dice para poder nosotros manejar mejor los conflictos es entregarle eso a Dios, dejar que Dios controle las cosas. Como decía el versículo 1 de Santiago en el capítulo 4, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Se recuerda? Eso dice el versículo 1. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras entre ustedes? Dice, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Mírenme, ¿dónde están esas pasiones? ¿Dónde están? ¿Y qué pasa con esas pasiones? ¿Qué dice ahí? Que luchan dentro de nosotros. ¿Qué significa eso? Santiago está diciendo que los conflictos con otras personas yo los hago más graves porque yo mismo ando un conflicto en mi corazón. Los problemas, las discusiones, las guerras que tenemos con otras personas las agravo yo porque yo llevo una guerra dentro de mí. Mire que Santiago nos enseña cosas poderosísimas. ¿Por qué es que yo vivo peleando con los demás? Porque llevo una pelea dentro de mí. Hay una lucha en mi interior, hay una batalla en mi interior. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener paz con otros porque no tengo paz en mi interior. No hay paz en mi corazón. Así que lo primero que Santiago está diciendo es que debo de aprender a tener paz conmigo mismo para poder tener paz con los demás. El conflicto real se origina en mi interior. Por eso es que yo vivo como insatisfecho, por eso es que yo vivo así como inquieto, por eso es que cualquier cosa me pone alerta o me pone molesto, por eso es que cualquier pregunta me incomoda. ¿Por qué? Porque llevo un pleito interno. Usted ve a esas personas que no se le mira, ¿qué? Vea, y usted los encuentra en la calle, usted va manejando, hay gente que usted no se le puede quedar viendo así si está manejando, porque el otro le hace, vea, y si anda cuete se lo enseña así, vea, los encuentra usted en todas partes. La gente que es así, la gente que le gusta la bronca, la gente que le gusta el pleito, míreme, es gente que no tiene paz en su corazón. Así que la pregunta esta noche es: ¿quién está a cargo? ¿Quién gobierna mi corazón? Por eso lo primero que tengo que hacer es rendir el conflicto al Señor. Pero ¿cuál conflicto primero? El de mi corazón, mi conflicto interno. Debo dejar que Él pueda llenarme de paz en mi interior. ¿Quién gobierna tus emociones? No debemos ser nosotros, debería ser el Señor. Oiga lo que le estoy diciendo. Si usted está a cargo del control de tus emociones, cuando alguien haga algo que no te gusta, cuando alguien haga algo que va en contra de tus placeres, de tus metas en la vida, cuando alguien haga algo que va en contra de lo que usted se ha propuesto, nos enojamos, nos ponemos furiosos, nos estresamos y allí comienza el conflicto. Y como no nos gusta perder, nosotros decimos: vos empezaste. Allá lo llevan enchuchado a usted y usted sigue alegando: este empezó, si yo bien cabal iba y se me metió. ¿A cuánto les ha pasado así? Que hasta que ya ven la sangre en la mano recapacita. Uy, dice, ¿y a cuántos maté? ¿Sabe que hay gente que hasta que ya está presa reflexionan y dicen: ¿y qué pasó? La ira lo cegó. Y era hermanito de la iglesia, iba al culto los domingos, daba clase a los niños, gracias a Dios no ahorcó a ninguno. Hace poco salió una noticia en Estados Unidos de un hombre que masacró a no sé quiénes y era diácono de la iglesia. La iglesia rapidito salió a dar declaraciones, el pastor, y dijo a los medios de comunicación: sí era, pero ya lo borramos. Ahorita ya no es, algo así dijo el pastor, ¿verdad? Porque claro, pues sí, uno no se va a hacer cargo de los clavos de otros.
Pero tenemos que aceptar que aquí hay gente que por cualquier cosita se pone para balazo. Hay gente aquí que por cualquier cosita se pone para que lo toreen, ve, así como ole, ole toro. Y hay gente aquí que se enoja que le digan: siéntese ahí, por favor. Ahí no. Los pobres servidores sufren aquí. Por eso me han renunciado casi todos. Porque hay gente que no le... Aquí, hermano, aquí parques, aquí pasa zumbado él. Y se hace como que no viene para acá. Y cuando va a entrar aquí se pone la Biblia así, vea. Porque sabe que hizo mal, pero no le gusta que nadie le diga lo que debe hacer. Aló. Interesante, qué bonito lo que Santiago nos está enseñando. Así que Santiago dice: dale a Dios el control de tu vida. Deja que Dios se haga cargo. Si Dios se hace cargo de tus emociones, cuando alguien venga a tocar la puerta bravo, la puerta de tu corazón, a tocar tus emociones, Jesús va a salir a abrir la puerta sin violencia, sin alterarse. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dice que gobierne en sus corazones el que, la paz de Cristo. Léalo una vez más conmigo: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Cuando nosotros tengamos la paz de Cristo gobernando en nuestro interior, entonces vamos a poder tener paz con las demás personas. Si no tengo esto en mi vida, si yo no le permito al Señor gobernarme, si no le permito al Señor que la paz de Cristo gobierne mi vida, entonces voy a vivir inquieto. Voy a vivir siempre queriendo yo tener el control de las cosas. Y lo que voy a hacer es tratar de manipular a otros, tratar de controlar a otros. Y mire, qué difícil es eso. Usted no puede tener el control de nada. Dígame de lo que usted tiene control. Usted no tiene control del clima, usted no tiene control de los precios de la gasolina, por más que usted alegue, y nada. Usted no tiene, ni las mujeres que dicen aquí: no, mi marido, yo sé dónde. Usted no tiene control de su marido, ni de sus hijos. No, si no tiene control ni de su cuerpo, imagínese. Así que lo que tenemos que hacer es: le voy a ceder al Señor el control de mi vida. El punto de partida entonces para aprender a llevarme bien con otros es dejar que el Señor gobierne mi vida, dejar que el Señor gobierne mis emociones. Es decir, voy a dejar que mi vida sea gobernada por la regla de Cristo, por la norma de Cristo, por la palabra de Dios. Voy a entregarle mi vida al Señor. Y sabe, mire, una de las oraciones que usted y yo deberíamos hacer cada día es esa: Señor, te entrego mi vida ahora. Este día mi vida es tuya. Yo confieso que mi vida no es mía, mi vida es tuya. Es decirle: Señor, hágase tu voluntad, en vez de andar diciendo yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Es decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Esa es la diferencia entre gobernarse usted y ser gobernado por el Señor. Es que usted le dice: Señor, yo quiero lo que tú quieras. ¿Puede decir eso conmigo hoy? Yo quiero, Señor. Diga sin miedo eso. Va entrenando, pues. Ahí después lo dice más en serio usted, ¿verdad? Yo quiero, Señor, lo que tú quieras. Otra vez: yo quiero, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras para mí, Señor. Eso es lo mejor. Definitivamente que así es. Lo que tú quieras para mí, eso es lo mejor. Ok, número 1 es: hay que darle el control al Señor. Número 2, Santiago dice que debemos estar atentos al diablo. Estar atentos al diablo. Debo darme cuenta que tengo una guerra espiritual. Santiago capítulo 4 versículo 7. Ahora la segunda parte dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Mire pues, míreme. La Biblia nos da en muchas otras ocasiones la recomendación, voy a decir más que eso, la orden de estar alertas. Porque nuestro enemigo, a pesar de que
no todo es culpa del diablo, depende de cómo reaccione usted a sus tentaciones, a sus sugerencias, a sus sugestiones. Pero no podemos negar que el cuate lleva miles de años aquí y es experto en vacilarse a la mara más viva. Si se vaciló a Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿cómo no se lo vacilará a usted y a mí? A mí, porque soy bien bruto. Imagínese usted, ¿cómo no me va a querer vacilar el diablo? Por eso es que debe usted estar alertas. No debemos ser ingenuos, andar diciendo, no, a mí el diablo no me hace nada, ni se me acerca, cuidadito. No, ni cuenta se da usted. Porque el diablo no se le va a aparecer a usted con cacho, ¿verdad?, de rojo y con el tenedor y la cola dándole vueltas aquí. No, él se aparece, míreme, hablándole a tu orgullo, principalmente a tu orgullo herido. Y te dice el diablo, no te mereces eso que te han dicho. Uy, eso que te hicieron, no te lo mereces. Tan buena gente que sos vos. Qué mal agradecido. Hasta yo estoy sorprendido. Si yo soy malo, uy, ese me dijo quítate de ahí, te dice el diablo, ¿verdad? Y usted piensa, es cierto, don Satanás, tenés la razón. Y entonces el diablo te dice, yo lo que haría es vengarme. Te doy ideas si querés. Y usted entiende, no sabe ni cómo, que hay algo que debe hacer, que eso no se va a quedar así. Y usted empieza a pensar, ¿y este quién es? ¿Y este quién se ha creído? Y hasta lo dice usted, ¿y vos quién te has creído? Semejante indio, quítate de ahí, alemán, ¿verdad? O sea, pero el diablo nos enreda. Ya le dije, no aparece así, ¿verdad?, con la forma del diablito que creemos nosotros que tiene. No, él le habla a tu orgullo herido. ¿Sabe? Mire, por eso es que cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 6 acerca de la guerra espiritual, el apóstol Pablo en ese capítulo 6 dice algo muy interesante. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿A qué se refiere eso? Se lo voy a decir, se lo voy a parafrasear. Pablo está diciendo, nuestra guerra no es contra las personas, nuestra guerra es contra los demonios. Y a veces nosotros enfilamos nuestros cañones hacia la dirección equivocada y destruimos a personas importantes y destruimos relaciones importantes porque agarramos la carreta que el diablo nos dio. Nuestra lucha no es contra la gente. Estaba viendo algunos informes de prensa de lo que está pasando en Israel ahora mismo y leía que casi el 40% de los cohetes que el grupo terrorista Hamas tira contra Israel caen dentro del territorio de ellos, en Gaza. Caen justo en la frontera con Israel. Muchos de los muertos y las destrucciones que han ocurrido en la frontera entre Gaza e Israel ha sido por los misiles que ellos tiran contra Israel, que no alcanzan a llegar hasta allá y caen en territorio propio. Obviamente jamás no tiene la tecnología que tienen los que son expertos en tirar misiles tierra-aire. Entonces ellos los avientan para allá, allá va, y entonces cae dentro de su propio territorio. A veces usted tira un misilazo, vea, solo para darse en la pata usted solito. ¿Aló? Si nos pasa. A veces nosotros creemos que nuestras palabras, nuestras actitudes van a dañar a la otra persona y que usted va a decir después, ñaca, ñaca, lo logramos, nada. Después va a terminar llorando usted. Y
Y eso es lo que el diablo pretende. Por eso Santiago dice aquí: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y Pablo decía: nuestra lucha no es contra las personas, son demonios. Esta palabra resistir que aparece aquí en este versículo 7 es un término de guerra. Significa estén preparados para cuando el enemigo ataque. Estén preparados. O sea que usted y yo debemos siempre estar alertas cuando un conflicto surge entre la pareja, entre los hijos, entre los amigos, entre los miembros de la iglesia. Usted debe no perder de vista que detrás de eso está el diablo. Así que usted debe de tener cuidado cómo responde, qué dice, con qué palabras, el tono de la voz. Porque el diablo vino para destruir. Él quiere destruir tu relación. Él quiere destruir la relación con tus hijos. Él quiere destruir tu relación de pareja. Él quiere destruir tu relación con la gente de la iglesia. Él quiere destruir tu relación con tu familia política. El diablo quiere destruir toda buena relación. ¿Por qué? Porque él ama el conflicto. A él le gusta ver arder el mundo. Es su naturaleza. A él le gusta causar confusión. A él le gusta provocar discusiones. A él le gusta provocar estrés. A él le gusta lastimar sentimientos. A él le encanta causar divisiones. A él le encanta provocar desilusiones, enojo, ira, caos. Y cuando todos estamos agarrándonos del pelo, él está sentado en su sillón comiendo palomitas de maíz, felicitándose a sí mismo. La volví a hacer. Estos nunca aprenden. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la primera discusión en la tierra? Adán y Eva. ¿Quién la provocó? El diablo. Necesitamos entender que Él está detrás de todo esto. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, si le damos vuelta al versículo, podríamos decirlo: para que el diablo no se aproveche de nosotros, no debemos ignorar sus artimañas. Necesito yo saber qué hace, cómo actúa, qué dice, cómo trata, qué provoca. Debo estar listo. Lo que el versículo quiere decir es esté listo, espabilese. En salvadoreño sería avivá, ponete buzo. ¿Cómo sería en salvadoreño? Malas palabras no. Mejor así quedémonos, Ok, ya le dije cómo opera el diablo. Él le habla a tu orgullo herido. Él te murmura. Hay un versículo que debemos todos memorizar. ¿Está listo para memorizar un versículo esta noche? Solo un amén, vea. Proverbios 13:10. ¿Cómo dice? Está fácil. El orgullo solo genera contiendas. Proverbios 13:10. Otra vez. El orgullo solo genera contiendas. Proverbios 13:10. Otra vez. Proverbios. Quítalo pues. El orgullo. Proverbios 13:10. Otra vez. Proverbios 13:10. Así que la próxima vez que usted esté en una discusión, va a usar este versículo para hablarse a sí mismo. ¿Se acuerda cómo Jesús venció al diablo? Lo venció con la palabra de Dios. ¿Cómo va a vencer al diablo cuando te llega a atacar? Usted va a recordar que el orgullo solo provoca pleitos, divisiones, contiendas. Y esto ahora mismo se va a acabar. Si yo no reacciono con orgullo, hay el 50% de la probabilidad de que esto aquí se detenga. Y aquí hay una gran promesa. El versículo 7, otra vez, Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resístanlo.
¿Qué significa eso? Usted no tiene por qué aguantarlo. Usted no tiene por qué tenerlo allí de compañero. Usted tiene que resistirlo. Y sabe que le voy a decir una cosa. ¿Por qué dice la Biblia que el diablo va a huir de los que resisten? Porque al diablo le gustan las cosas fáciles. Por eso. Y si usted se le pone difícil, el mejor se va a buscar a un cristiano fácil. Así que si usted se le pone difícil, él se va a ir. Porque al diablo le gustan las cosas fáciles. Si usted se le pone difícil, si usted se planta en la verdad de Dios, en la autoridad que Dios le dio, controlándose a sí mismo, porque la Biblia dice, es mejor el que controla su espíritu que el que domina ciudades. Así que si usted puede tomar esa autoridad y controlarse a sí mismo, el diablo se va a ir. Porque usted no es fácil. Diga, yo no soy fácil. Pero dígalo así, yo no soy fácil. Dígale de la par, vea. Dígale, yo no soy fácil. Yo no soy fácil. Ok, más se han dado detrás de usted, dígale, yo no soy fácil. Bueno, ok. Bueno, número 3. ¿Qué hora es? Todavía me quedan unos minutos. Debo acercarme a Dios. ¿Qué es lo primero que Santiago dice que debo hacer? Debo de entregarle el conflicto a Dios. Número 2, debo de resistir al diablo. Y número 3 dice acercarse más a Dios. Mire cómo dice Isaías capítulo 26, el versículo 3 dice: al de carácter firme, al que se para bien, al que resiste al diablo. Estoy parafraseando. ¿Qué dice? Lo guardarás en perfecta paz, porque en ti ha confiado. Oiga eso. ¿Cómo puedo yo detener las discusiones, evitar que crezcan, evitar que tomen el control de nuestras relaciones? Debo de acercarme a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios y me mantengo firme en Dios? Bueno, usted ya lo sabe, leyendo la Biblia, orando, congregándose. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Adorar a Dios durante la semana, durante el día. Mire, yo no estoy en contra, y voy a decirlo públicamente, ya muchos de ustedes lo saben. Nosotros no nos molestamos porque usted escuche música secular. ¿Sabe por qué no nos molestamos? Porque a Dios no le molesta. Pero depende de lo que usted oiga. ¿Aló? Porque hay música secular que destruye y ataca fundamentalmente la fe y la moral. Esa basura a la basura. ¿Aló? Mire, más fácil fuera que yo le diga: toda la música, si no es alabanza, es del diablo, hermanos. Ay, se lo va a llevar el diablo. Alabando a Satanás está usted con esas canciones. Sería más fácil para mí, pero la Biblia no dice eso. Hasta Jesús le dijo al pueblo de Israel: les toqué música para llorar y no lloraron. Les toqué música para bailar y no bailaron. Quiere decir que con ustedes no se queda bien, les dijo el Señor. O sea que mire pues, si usted oye música secular, clavo suyo. Pero si usted realmente quiere acercarse a Dios, oiga música de Dios, música cristiana, música de alabanza, de adoración. Conéctese con Dios durante el día. Si usted pasa oyendo solo canciones de despecho, si usted pasa oyendo solo canciones de tiradera, si usted pasa oyendo solo basura, usted va a terminar contaminado de la cabeza y del corazón. ¿Aló? Eso es muy importante. Ore, lea la Biblia, adore a Dios. Esa es la manera de acercarse a Dios. Mire lo que dice el versículo, ponémelo por favor, el siguiente versículo. Santiago, como decía, capítulo 4, versículo 8, ahora dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que la tercera cosa que debo hacer es acercarme a Dios. Ok, yo quiero explicarle algo. Míreme, cuando la Biblia dice acérquense a Dios, no está diciendo que Dios está lejos de nosotros,
se refiere a tener conciencia de la cercanía de Dios en mi vida. Tengo que tener conciencia de la presencia de Dios en mi vida. La Biblia dice que uno de los nombres que tendría el Señor Jesucristo era Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que Él está con usted, Él está cercano a usted. Hasta el libro de los Hechos dice que Él está cercano a todos, porque Él está en todas partes. Pero ¿a qué se refiere cuando dice acérquense a Dios? Que yo debo de tener conciencia y de manera intencional buscar tener una relación con Dios. Porque, por ejemplo, ahora mismo usted puede estar sentado al lado de alguien y están cerca, pero no tiene una relación con esa persona. ¿Aló? Y tristemente, a veces la persona que está sentada al lado suyo, más en este tiempo de pandemia, es un hijo, una hija, su mujer, su marido, y ahí están cerca, pero no tienen una relación. Entonces muchos de nosotros sabemos que Él está cerca, que Él está con nosotros, pero no hablamos con Él, pero no desarrollamos intimidad con Él, no platicamos con Él. A eso se refiere la Biblia. Él siempre está cerca. Háblele, adórelo, bendígalo. Mire, lo que quiero decirle con esto y lo que la Biblia quiere decirnos con eso es que uno se hace a la forma de aquellos con las que pasa más tiempo. Vea usted un grupo de muchachos que siempre viven juntos, que siempre pasan juntos, todos hablan igual, todos caminan igual y todos se visten igual, la misma bayuncada dicen, la misma forma de reírse todos. ¿Por qué? Porque uno llega a parecerse con las personas con las que pasa más tiempo. Si usted pasa tiempo con Dios, adivine qué va a pasar, que usted se va a parecer al Señor. Gloria a Dios. ¿Se acuerda de Pedro? El apóstol Pedro, malcriado y medio. Él no podía decir palabra buena, nunca había podido. Creció en un ambiente donde la gente tenía una boquita chuca. Desde chiquito hasta le celebraban las malas palabras. Así que cuando él empezó a crecer y se entregó al trabajo, estuvo en el gremio de los pescadores, eran conocidos ellos por ser vulgares, por ser soeces. Así que él no podía decir palabra buena. 3 años de estar con el Señor. El día en que el Señor lo están juzgando, le dicen: tú eres uno de ellos porque tú hablas como Él habla. Yo estoy seguro que ni Pedro se había dado cuenta de eso. Estoy seguro que ni Pedro se había percatado de que ya no podía hablar como antes. Dice la Biblia que hasta en ese momento él dijo: maldición, no lo conozco. Quiso ponerse malcriado y no le salió. Es como decir: recórcholes, ¿verdad? Dígame una mala palabra, zambomba. Imagínese usted, ¿verdad? Dígame una palabra, mala palabra de frustración, chispas. Algo así le salió a Pedro ese día. Para que no creyeran que era de ellos, dijo: maldición, no lo conozco. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Pasando tiempo con el Señor. Quiere decir que usted debe aprender a hacer tiempo para leer la Biblia. ¿Sabe? Aquí le voy a contar algo que yo admiro de un cantante cristiano que aún canta música secular, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, aún las canciones que no son para Dios, si usted le pone atención a sus nuevas canciones, él usa frases de la Biblia Reina Valera de 1960. Aunque las canciones sean para la mujer, aunque las canciones sean para sus hijos, aunque las canciones sean una declaración de un problema social, aunque cualquier sea la temática que él vaya a abordar, aunque no sea una canción para Dios, usa frases de la Biblia. Ya no puede él divorciar las letras de sus canciones de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo creo que lee la Biblia un poquito. ¿Qué tal si nosotros leyéramos la Biblia? ¿No pudiera usted hablar
palabras malas, tendría que sustituirlas por esas que lee, que escucha. Espero que esté usted comprendiendo. Yo me estoy entendiendo muy bien. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Debo leer la Biblia, debo orar, debo adorar. Debo venir a la iglesia el domingo, debo venir a la iglesia los miércoles. Usted podría estar pensando, pero es que yo soy ocupado, yo no tengo tiempo para andar en todo eso. O sea, no tenés tiempo para Dios aquí y querés pasar la eternidad con Él. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese cinismo? ¿Qué sinvergüenzada es esa? ¿Querés ir a pasar la eternidad con Dios y no tenés tiempo para Él aquí? 15 minutos al día, 2 horas el miércoles, 2 horas el domingo. ¿No tenés tiempo para eso? No te puedo creer eso. Lea la Biblia, levántese 15 minutos más temprano o acuéstese 15 minutos más tarde. Tome tiempo, 15 minutos para leer la Biblia. Comience usted a leer el Evangelio de Juan. Comience por ahí, para comenzar por algún lado. Comience usted leyendo el Evangelio de Juan. Y se va a dar cuenta después de unos meses que entre más tiempo pasa con el Señor, más va a disfrutar del resto del tiempo. Entre más tiempo pasa usted con el Señor, usted va a ser más productivo en su trabajo. Usted va a ser más beneficioso en la forma en que se relaciona con los demás. Se va a llevar mejor con otros. Va a tener menos discusiones. ¿Por qué? Porque va a empezar a manifestar lo que hay en su corazón. ¿Cómo dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo reto esta semana para que usted comience a buscar a Dios con más seriedad. Y mire, el conflicto en su vida está en directa proporción con el tiempo que usted le dedica a Dios todos los días. Menos pasa usted tiempo con Dios, más emproblemado va a vivir. Más tiempo pasa con Dios, menos emproblemado va a vivir. Y usted y yo vamos a aprender que hay cosas por las que no vale la pena pelear. Hay cosas por las que no vale la pena discutir. Y la otra persona puede que se esté ahogando y usted puede estar tranquilo y va a decir, va, está bueno, pues, está bien, así que quede. ¿Cómo así? Y el otro más ensatanado, ¿verdad? Y usted no pierde el control. Es difícil, a todos nos cuesta controlarnos. Pero entre más pasamos con Dios, más control vamos a tener. Porque Él va a empezar a manifestarse más en nuestra vida. Y número 4, y con esto termino. Ayúdame con el piano, por favor. Número 4, debo estar dispuesto a pedir perdón. Número 1, ¿cuál era? Hay que entregárselo a Dios. Número 2, tenga cuidado con el diablo. Número 3, hay que acercarse a Dios. Y número 4, debo estar dispuesto a pedir perdón. Mire lo que dice el versículo 8, ahora la segunda parte. Límpiense las manos. ¿Y qué dice después? Purifiquen su corazón. Nuestras manos en la Biblia representan nuestras actitudes. Nuestras manos en la Biblia representan nuestra conducta. Y el corazón representa la actitud. Así que lo que Dios está diciendo aquí es: busque cómo limpiar la mesa después de un conflicto. Y la mejor manera de hacer eso es pidiendo perdón. El versículo 9 dice, poneme lo que sigue por favor. El siguiente versículo dice: reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Entonces quiero yo evitar el conflicto o disolver el conflicto, debo estar dispuesto a reconocer mis miserias. Y para esto, miren, mis amados, oiga lo que le voy a decir. Ya se va a ir a su casa, hombre. Ya se va a ir. Oiga lo que le voy a decir. No minimice las emociones de los demás. Se lo repito, no minimice las emociones de los demás. No diga, este por todo chilla, este por todo se enoja, este que no aguanta nada. No diga eso, no diga eso. Tome en serio las emociones de los demás. Eso es ser considerado. Eso es lo que Cristo haría. ¿Sabe? Si alguien te dice que lo has ofendido,
Si alguien te dice que le hiciste daño, que lo heriste, pues lo heriste. Quizá para usted no sea gran cosa, pero para esa persona sí lo es. Quizás el 95% de la responsabilidad del conflicto sea de la otra persona, pero por ese 5% que te toca a vos, humíllese, pida perdón. Quizá no fue toda la culpa, y quizá la otra persona, que fue el que tiene más responsabilidad en ese conflicto, se sienta más grande, más hinchado, porque te humillaste. Pero ¿quién gana? Vas a ganar vos, no la otra persona. La otra persona va a seguir teniendo problemas de estrés, insomnio, le va a pulsar el ojo derecho, se le va a dormir la mitad del cuerpo, ahí va a estar trabado. Y vos liberaste tu corazón. La palabra perdonar, una de las acepciones en el griego, aphesis, significa soltar, dejar en libertad. ¿Quiere respirar libertad? Pida perdón, perdone y pida perdón. ¿Sabe? Si quiere cambiar, la única manera en que vamos a cambiar es siendo humildes. Así comienza esta segunda parte de esta prédica. Y la única manera en que vamos a ser humildes es pidiendo perdón. Es difícil, cuesta. Ya le dije que esta es una de las palabras más difíciles de pronunciar en español, más que desoxirribonucleico. Dígame otra palabra así difícil de pronunciar. Otorrinolaringólogo. Dígame otra palabra así difícil de pronunciar. ¿Ah? Le digo yo otra. Gracias, por favor, perdón. Son palabras difíciles de pronunciar, pero mire, son poderosas. Son poderosas. A veces un gran conflicto que puede terminar incluso en la muerte de alguien puede acabar si usted dice: perdóname, fue mi culpa. ¿Sabe? A veces nosotros los padres pensamos que para que me respeten tengo yo que fingir, pretender que yo no me equivoco, que no hago cosas mal, que todo lo que yo digo y hago es correcto y perfecto. Y a veces pensamos que no tenemos por qué pedirle perdón a nuestros hijos, por ejemplo. Y pensamos, si yo le pido perdón, me va a perder el respeto. Pero la manera en que uno gana respeto es actuando con humildad. Y una de las maneras de actuar con humildad es decir: perdóname, no estuvo bien lo que dije, no estuvo bien lo que hice. Si la otra persona no perdona, pues no es tu problema. Pero si el Señor habita en esa persona, tarde o temprano su corazón se va a ablandar, va a reflexionar, y él también será traído por el Señor para buscar la paz. Porque Dios no deja tranquilos a sus hijos cuando están en conflictos con otros. Así que esta noche tenemos que decirle: Señor, yo te entrego esto, te entrego el conflicto, te entrego el clavo, pero el clavo de mi corazón. Porque aquí comienza el conflicto, en mi corazón, en estos deseos que batallan aquí adentro de mí. Toma el control, Señor. Yo no puedo, dame gracia. La gracia que me va a ayudar a ser humilde, la gracia que va a gobernar mis emociones. Dame gracia. Dame gracia. Dame gracia para poder yo ser parte de la solución, no del problema, en los conflictos en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, con quien sea. Señor, ayúdanos
a que la vida tuya sea manifestada a través de nosotros. Que desechemos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.